A este nivel de nuestra búsqueda, es muy importante comprender cómo podemos estar presentes mientras que nuestra mente vive en el tiempo. Solo nuestro cuerpo está anclado en el presente. Él no vive con sus células de ayer, ni con aquellas que deben aparecer mañana, sino que con aquellas que están aquí y ahora. Él vive un eterno presente. No podemos, en consecuencia, estar presentes espiritualmente más que a través de la sensación de nuestro cuerpo. Cuando no es así, podemos estar seguros de estar inmersos en un estado mental. Por el contrario, cuando esta sensación está presente, estamos situados en el espacio y el tiempo, aquí y ahora. Esta sensación del cuerpo es de hecho una presencia a las sensaciones, sentimientos que se manifiestan, y solo la experiencia puede revelárnosla. Montaigne, hablando del contacto con su interioridad, escribía: Yo me saboreo. El momento que vivimos aquí ahora es único. Desde el inicio de esta conversación hemos vivido momentos únicos. Estando suficientemente atentos a nuestras sensaciones, sentimientos, podemos haber tomado conciencia de que su calidad era diferente a cada instante. Estamos conectados a un mundo que no es estático, sino donde el movimiento es la regla. ¿Sienten hasta qué punto somos estáticos y pesados? ¿Cuán faltos de agilidad para cabalgar este momento de la vida? Yo utilizo el término conversación, que es tan general, siendo de hecho esta palabra bastante pobre frente al acontecimiento vivido, que es de una riqueza inagotable. Observemos que el mundo mental está enteramente sometido al mundo verbal. No pensamos más que con palabras. Obsérvenlo en ustedes cuando están solos. Ustedes se hablan con palabras. Cuando hacen proyectos es con palabras. Aun cuando sueñan es con palabras. Nuestras ideas preconcebidas están hechas de palabras entrelazadas las unas a las otras. Cada lenguaje es una cierta forma de pensar. Todos estamos condicionados por el lenguaje de nuestra infancia. Ahora bien, las palabras son símbolos, es decir, están puestas en el lugar de las cosas. Tienen un contenido emotivo e imaginativo que les es propio, que no corresponde necesariamente a los acontecimientos que ellas sugieren. Dicho de otra manera, las emociones y las imágenes que las palabras desencadenan en nosotros no son idénticas a aquellas desencadenadas por los correspondientes acontecimientos vividos. El pensamiento occidental reposa en la objetivación. ¿Cómo podríamos vivir este pensamiento y permanecer conscientes de sus límites? Pienso que la conciencia a este nivel existe si conseguimos dividir nuestra atención, si conseguimos no identificarnos con nuestra mente y con nuestras construcciones mentales. Objetivizar todo conservando la conciencia de que estamos objetivizando. Los científicos emiten teorías, es decir, ellos estructuran el mundo de acuerdo a la estructura de su cerebro. Sin embargo, ellos saben perfectamente que sus teorías no son más que teorías, y queda en segundo plano un observador consciente de su relatividad. Esta división de la atención me parece próxima al humor. Bachelard escribía: uno no puede objetivizar sin ironizar. Pero nuestro fin último no es la búsqueda de la reunificación del ser. Yo quisiera, para ilustrar esta finalidad, contarles en pocas palabras la siguiente parábola extraída de la literatura oriental. Un coche circula en la ciudad en forma descontrolada. El vehículo choca con las cunetas y se daña. Los caballos se atropellan y el cochero va de taberna en taberna embriagándose. Han comprendido que el vehículo significa el cuerpo, los caballos las emociones y el cochero la mente. Pero el maestro llega, da órdenes e indica el camino. Rápidamente el cochero retorna a su asiento y ajusta las riendas. Los caballos encuentran nuevamente su lugar y con una fuerza tranquila ponen el vehículo en movimiento. Sucede lo mismo en nosotros. Cuando el maestro está allí, la conciencia está unificada y lo que en nosotros esté disociado es nuevamente asociado. El pensamiento creativo.
La gente no es creativa si está en un ambiente con el que no tiene un real contacto. En ese sentido, si deseamos pensar creativamente, tenemos que estar en el proceso del pensamiento. Entonces, debemos traer a ese proceso factores adicionales que le den la calidad de creatividad que estamos buscando. Se dice que la creatividad es 99% transpiración y 1% inspiración. En otras palabras, que principalmente es muy arduo trabajo. Pero no hay duda de la importancia que tiene en la creatividad un segundo elemento que no podemos controlar. Lo llamaré espontaneidad. Si ustedes leen relatos sobre actividad creativa, sea de científicos, artistas u otros, encuentran que el elemento espontáneo está realmente fuera de control de la persona y que, aunque venga inesperadamente, no viene sin que se cumplan antes ciertas condiciones. De ellas hablaré más adelante. Cientos de personas han descrito en diferentes épocas que el acto creativo viene como un relámpago, inesperadamente. Uno de los temas sobre el cual hablaremos es si algo puede hacerse acerca de ello, o si está enteramente fuera de nuestro poder, y totalmente dependiente de la buena suerte, como a veces se supone. Hay un tercer elemento que entra en todo esto y al que llamaré técnica. Tomemos el ejemplo de un artista. Sin una técnica, el momento de inspiración creativa difícilmente podría ser fructífero. Lo mismo es verdadero para el científico. Esto significa que uno debe conocer la manera en que el pensamiento y la expresión nos permitirán dar una forma al momento de inspiración. Primero que todo para uno mismo a fin de que nos quede claro y luego para comunicárselo a otros. Tomemos estos tres factores por el momento. Lo que primero necesitamos es estar bien interiorizados del asunto que deseamos desarrollar creativamente. Ver dónde uno siente que puede darse un paso creativo. En segundo lugar, tendría que ocurrir una espontánea visión o comprensión o intuición del asunto. Tercero, se necesita la habilidad para traducir esto en algo que pueda ser pensado y expresado. Estos tres pasos están relacionados con la creatividad en general. Es igualmente verdadero para el artista, el científico o el hombre de acción que tiene que tomar una decisión creativa, ya sea el general frente a un problema estratégico táctico o el médico frente a un enfermo. Ocurre en todos los casos en que hay algo que no puede ser manejado solamente por rutina y donde se necesita alguna clase de acción creativa. Decía que el primer factor es estar bien interiorizado del asunto que se desea tratar, pero esta interiorización es un proceso especial. Uno debe conocer todo cuanto pueda ser conocido acerca de ello y apartar todo lo que pueda ser innecesario. Este proceso es en sí mismo una actividad selectiva. Uno tiene que tener bien claro aquello sobre lo que va a trabajar. Por ejemplo, un pintor empezaría por seleccionar, rechazar, combinar su material y decidir el tratamiento que le dará. En todo este trabajo de preparación, no está preocupado del impulso creativo en sí, y si por azar sucediera, había un cierto riesgo en no completar sus preparativos. La construcción de la obra sería deficiente, aun si hubo un chispazo de genio. Cuando nos referimos al pensamiento, la interiorización tiene que ser hecha dentro de nuestra cabeza. No hay duda que esta parte del trabajo es difícil. A veces, cuando la gente procura entender algo o hacer una investigación creativa sobre un tema, colocan delante de ellos toda la información disponible, escribiéndola en una hoja de papel o en el computador. Pero eso no es suficiente. Es necesario que uno haga este trabajo de selección, eliminación y combinación internamente. Conozco, por mi propia experiencia, que es una dura disciplina y que siempre hay una inclinación a vaciarlo en un papel para releerlo. Pero si uno quiere llevar esto a una esfera de creatividad, este trabajo preparatorio debe ser hecho de una manera especial. Tiene que pasar por el molino de la propia experiencia pasada y uno tiene que llegar a un acuerdo con el asunto. Si yo hago un trabajo como este, después de recoger todo lo que he podido conocer sobre el asunto, me siento y trato de mantenerlos juntos en mi mente con miras a ver
qué es lo que conozco realmente del tema y qué es lo que trato de hacer con ese conocimiento. Mientras lo hago, puedo encontrar que hay algo que evidentemente está faltando y tengo que salir de allí para estudiarlo o quizás practicar algunas exploraciones o experimentos. Al hacer todo esto, solamente estoy preparando el terreno, no estoy buscando la solución al problema. Aun si parece que estoy viendo la situación más claramente y estoy preparado para hacer progresos en ello, es esencial el ejercicio del autocontrol y no permitirme dar un prematuro paso hacia la comprensión. Aquí hay una disciplina especial que uno tiene que aprender e imponérsela a sí mismo. Este estado preliminar va a través de todo el proceso y no permanece estático. Uno debe meramente despedirse del tema, suponiendo que ya sabe cuánto hay que saber sobre él, para pasar a las otras etapas. Este trabajo del terreno debe mantenerse fluido, de modo que pueda haber un proceso de transformación. Uno debe recordar constantemente que éste todavía no ha sido moldeado. Aunque podamos haber tratado de darle una forma coherente para por lo menos sostenerlo en nuestra mente, esa no es la meta, no es aquello que estamos buscando. Este trabajo de interiorizarse es el asunto que hace que este proceso sea diferente de cualquier otra clase de aprendizaje, donde es suficiente aprender lo que uno tendría que saber sobre un tema y entonces fijarlo en la mente, ya sea memorizándolo o tomando notas sobre ello. Cuando se requiere esa información, uno puede acceder a las fuentes que correspondan o traerlas a la memoria. No estamos refiriéndonos a un aprendizaje, sino a otra cosa, para la cual cualquier clase de fijación puede estropear todo el proceso. Aquí tengo que hacer una advertencia. Lo que es necesario para el pensamiento creativo puede ser perjudicial, aún destructivo, para otras clases de actividad, en las que sea necesario afirmarse en lo que uno sabe y actuar ateniéndose a la decisión que haya sido hecha. Todo esto es necesario para otros propósitos, pero son precisamente aquellas cosas las que deben ser puestas de lado cuando uno está tratando de dar un paso creativo. Frente a esta situación, encuentro que este proceso pasa a ser como un caleidoscopio. Diversos grupos de ideas están pasando frente a mi atención y yo no me permito detenerme en ninguno en particular. Así otros siguen apareciendo. Aparte de esto, yo no espero que algo de valor pueda venir. En efecto, casi nunca. Si es que ocurre, algo viene. Cuando estén listos para pasar a la etapa siguiente, tienen que asegurarse de proveer la condición necesaria. Esto es, plantearse una pregunta clara. El interrogante debe ser suficientemente claro para saber si puede o no ser respondido. Ahora, ¿qué pasa con el elemento de espontaneidad? Pienso que aquí puedo realmente ofrecerles algo que no es generalmente comprendido. Lo he ganado por mi propia experiencia, además de aprenderlo de otros. Estoy seguro que es un medio práctico a través del cual uno puede colocarse en las condiciones requeridas para dar ese paso espontáneo. Ustedes recordarán que hace años cuando me preguntaban ¿cómo pensar?, yo siempre respondía, la manera de pensar es no pensar. Si ustedes captan esto, entonces serán capaces de entender lo que quiero decir. Si yo tengo una pregunta que no puedo responder por el proceso ordinario, recordando lo que sé sobre el tema, me he convencido que realmente no conozco la respuesta. Entonces no tiene asunto seguir buscándola. Al hacer esto, por muchos años, he llegado a habituarme a dejar rápidamente de buscar una respuesta y de irme al otro extremo, olvidarme de todo el asunto, excepto de la pregunta. Detengo cualquier pensamiento sobre el tema, llegando hasta hacer a un lado cualquier cosa que me venga a la mente, por interesante o sugestiva que parezca. Mas todavía la pregunta deja de estar presente en forma de palabras o de una imagen que yo pueda retener. Lo único que permanece es la necesidad de encontrar una respuesta. Esto tiene que ser practicado. No deben pensar que porque yo se los he explicado, puedan hacerlo al instante. El proceso tal como yo lo describo es, habiendo traído la pregunta enfrente mío, vacío mi mente de todo lo que sé sobre el asunto. Incluso debo impedir que mi mente empiece a vagabundear sobre otros temas, lo que por supuesto es posible
ya que la mente aborrece el vacío. Mi suposición es que debido a esto mismo, la mente atraerá algún nuevo pensamiento o intuición que será este paso espontáneo o creativo que estoy buscando. Varios de ustedes habrán experimentado algo similar cuando tienen un lapsus de memoria y ya saben que la mejor manera de lidiar con ello es dejar de hacer el esfuerzo de recordar. Al vaciar la mente, el recuerdo olvidado o perdido llega por sí solo a la conciencia. Este simple procedimiento es fácil cuando se trata de un recuerdo latente que está transitoriamente fuera de la esfera de nuestra mente consciente. El punto aquí es que el mismo método puede llevarnos mucho más lejos al atraer a nuestra conciencia ideas que no habíamos tenido antes, aún ideas que nadie había tenido antes, verdaderamente pensamientos originales. Esto dependerá por entero de la fuerza de nuestra mente, del poder con el que uno tiene que rechazar todo pensamiento incompleto, el cual no es evidentemente el requerido paso adelante. Hay una tremenda tentación cuando algo interesante viene a la mente en relación con el tema de dejarse llevar por ello. Pero esto significa que estamos a medio camino, y aunque eso enriquece nuestro pensamiento, no es un verdadero paso creativo. Aquellos que tienen realmente un poder creativo disponen de esta fortaleza de mente que les permite negar, rechazar, todo menos la verdad, la intuición o momento de comprensión que es requerido. Pero todos nosotros podemos fortalecer nuestra mente con esta práctica. Solo se necesita, habiendo encontrado el tema sobre el cual practicar, rehusar resueltamente pensar sobre él. Todos ustedes conocen el famoso truco que consiste en pedirle a alguien que no piense en un elefante blanco. Tan pronto como trata de hacerlo, ve que es imposible. No puede pensar en otra cosa que no sea un elefante blanco. Y mientras más trata de no hacerlo, más elefantes blancos van y vienen, marchando enfrente de él. Si rehúsa resueltamente pensar en ellos, entonces, quién sabe, un elefante blanco puede entrar por la ventana, o uno verdadero. Si el poder de pensamiento es lo suficientemente fuerte para rehusar todo aquello que no sea lo que está determinado a tener, eso vendrá porque está en la naturaleza de este poder. Tiene que ser practicado al comienzo con cosas simples, pero ustedes deben entender que no hay nada que yo pueda hacer para ayudarlos en este campo particular. ¿O están ustedes suficientemente interesados? ¿O todas estas conferencias solo les han proporcionado una interesante teoría acerca de el pensar creativo? Estoy convencido de que no hay un sustituto para esta particular disciplina. El mismo efecto puede ser producido inintencionalmente fatigando la mente. Entonces una intensa fatiga hace que la persona no quiera pensar más en el asunto, y ahí aparece la respuesta. Pero resulta una manera extremadamente pesada de hacer el trabajo. Por extraño que parezca, es casi la única manera conocida, aún entre los mejores científicos. Esto hace que la tarea se demore mucho más de lo que sería necesario. Es verdad que la mente se fatiga por el proceso de rechazo, pero no es tan azaroso o incierto hacerlo de esa manera, como sería tratar de entender el asunto y pensar acerca de él, hasta que al final la mente rehúse seguir. Ustedes conocen que hay ejercicios enseñados por los maestros del budismo zen, llamados koan. En ellos la mente es sostenida resueltamente sobre alguna imposible absurdidad, sosteniendo la atención sobre algo que no puede ser pensado en forma lógica. Se crea finalmente un vacío. En este caso, lo que entra es una intuición plena sobre la naturaleza del hombre, el satori. Pero todo esto está conectado con la única técnica esencial. Para que entre algo, debe hacerse primero un lugar para ello. Gurdjieff decía simplemente, debes hacer un vacío. Él usaba esta técnica para otras cosas además del pensamiento. La usaba como un medio para hacer dinero. Pero, primero que todo, si desean practicar esto, deben hacerlo por un cierto tiempo, sin esperar por el momento que suceda algo espectacular. Este rechazo a pensar acerca de lo que quieren comprender es algo
inacostumbrado para mucha gente. Conozco por mi propia experiencia la clase de resistencia interna que existe frente a esto, la forma peculiar en que algo en nosotros se revela en contra y cómo estamos listos para encontrar cualquier excusa que nos permita detenerlo y hacer cualquier otra cosa en lugar de ello. Pero yo no tengo dudas de que produce un efecto liberador extraordinario sobre los poderes ocultos de la mente. El tercer factor en el pensar creativo es lo que yo llamo técnica. Hay una gran diferencia entre la primera etapa, el ordenamiento de los antecedentes recogidos, y el mantenerlos juntos en la mente, y lo que estoy diciendo ahora. Me refiero a convertir el momento intuitivo o creativo en una comprensión o expresión que sea utilizable. Significa que por este esfuerzo de no pensar, vemos algo que realmente aparece como una brillante clarificación, una luz que ilumina todo el asunto. A continuación, encontramos que no puede ser utilizado porque no sabemos cómo formularlo para que se integre con lo que tiene que ser hecho. Es probablemente algo que se aplica en especial al problema que estamos planteando, la creatividad del pensamiento, ya que el arte cuenta con el conocimiento del artista de alguna técnica que le permita dar forma a su intuición. Aunque esto último es relativo, con alguna experiencia sobre el tema nos damos cuenta cómo siempre en la creación artística hay una terrible discrepancia entre el momento en que realmente vemos lo que queremos hacer, una expresión musical, un párrafo literario, una cierta experiencia traducida en un cuadro, etc., y lo que efectivamente logramos y podemos producir. Siempre hay deficiencias en la base de una técnica formativa. En el reino del pensamiento esto es muy importante. Es necesario encontrar una forma de expresar lo que uno ha visto de manera que pueda ser utilizado por otros. Tiene que ser conceptualizado, o mejor dicho, ser formulado. Debe ser vaciado en palabras o símbolos, porque ellos son los instrumentos del pensamiento. En cambio, en el arte usamos sonidos, formas, imágenes, colores, mientras que en la acción tiene que aparecer un hecho como fruto de ello. Por supuesto que para todo esto es indispensable la habilidad técnica, la determinación de concretar ese momento visionario en una forma usable. Insisto en que es una disciplina muy diferente de aquella etapa preparatoria de la que hablé antes. Si esta tercera etapa es descuidada, existe un gran riesgo de que todo el asunto termine siendo estéril, a pesar de lo exitosas que hayan sido las dos primeras. Preguntas y respuestas. Pregunta. Usted habló del proceso en que la mente se fatiga y da lugar a ese periodo vacío en el cual puede aparecer la inspiración. ¿Qué puede decir acerca de cuando esto es hecho deliberadamente, cuando tiramos lejos los libros, apurando el proceso de esa manera y alcanzando entonces esa mente en blanco en la cual algo real puede venir? Respuesta. Para que esto ocurra tiene que haber una implicación emocional, es decir, tiene que haber un impulso emocional suficientemente fuerte para tirar lejos los libros, algo que es una auténtica rebelión, no solo un gesto. Sería una desesperación producida por el hecho de no encontrar la respuesta y no puede ser simulada. No sirve pretender que uno está desesperado, eso no funciona. Así es que ese método tiene la limitación de que uno puede controlarlo deliberadamente. El encontrar la respuesta tiene que importar tanto como para producir un quiebre emocional. Pero este no es un camino muy seguro, aunque hay veces en que sucede de esa manera. Pregunta. ¿Pueden ser estimuladas artificialmente las circunstancias? Supongamos que desde el exterior nos solicitan una respuesta, que uno no la tiene, que hay un plazo para ello. Esto unido a una sensación de urgencia. ¿Toda esa demanda externa puede hacer que ocurra algo de modo que esa respuesta pueda ser encontrada? Respuesta. Aquí lo importante es la urgencia. Puede suceder que uno vea la respuesta en el último momento, cuando la urgencia se ha acumulado.
Muchas grandes acciones que requieren un cierto elemento de espontaneidad fallan en ser realizadas mientras no llegue el último momento. Uno tiene que escribir algo. El sentido común nos dice que tenemos que sentarnos y hacerlo. Pero nada de eso ocurre. No obstante, cuando uno sabe que tiene que entregarlo mañana, lo hará. Está conectado con una presión emocional. Al vernos enfrente de un interrogatorio y sentirnos desafiados, se produce esa misma connotación de debo hacerlo pero no puedo. La colisión que se produce entre debo y no puedo también causa ese estado de vacío, una suspensión del propio proceso de pensamiento. Pero esa especie de táctica de shock, en mi opinión, tiene algo de artificial y no siempre puede ser producida. Aquello de lo que estoy hablando tiene una aplicación mucho más amplia y de un carácter más progresivo. Si uno lo practica, uno llegará a estar más y más abierto a intuiciones, mientras que los variados métodos de shock no dan los mismos resultados. Pregunta: ¿podría explicar qué quiere decir por no pensar? ¿Tenemos que sentarnos sin hacer nada? Usted también habla de pensar en nada. ¿Qué quiere decir pensar en nada? ¿Significa ir por la vida haciendo a un lado todo lo que aparezca inesperadamente? Respuesta: no, solo sentarse y no pensar en un elefante blanco. Pero usted debe estar seguro de que es sobre un elefante blanco que rehúsa pensar, que es el elefante quien está golpeando la puerta, y que si alguna otra cosa viniera, usted debe decir: tú ni siquiera debes golpear a la puerta. Pregunta: uno de los pasos más cruciales para mí es mantener el suficiente contacto con la pregunta, de modo que el no pensar no sea un proceso de dejar que la mente vagabundee, sino que lo que la mente en realidad quiere es aferrarse a eso, estar de alguna manera involucrada en la pregunta. Respuesta: esto es el primer paso, el primer elemento, y es indispensable. Usted no puede hacerlo en el aire. No debería sentarse si la pregunta no ha comprometido su atención para hacer algo útil con ella. Llegar a ser un mejor compañero para sí mismo es descubrir que la soledad puede ser fecunda y plena, que es posible no aburrirse con la propia compañía, ser capaz al enfrentar a otro de prolongar la mirada más allá de las primeras impresiones y tener también una mirada benevolente y estimulante para sí mismo. Es poder salir de una relación de privación consigo mismo causada por el no reconocimiento de las propias necesidades, de los propios deseos, pues a menudo somos, en lo que a nosotros se refiere, un padre crítico y exigente, poco gratificante y poco alentador. La peor de las pobrezas no está en lo que nos falta, sino en la ignorancia profunda de todo lo que tenemos. Ser un buen compañero para sí es aceptar desarrollar una mayor plenitud, no suprimiendo o colmando las carencias, sino que no manteniendo la herida que las rodea, pues demasiado a menudo corremos el riesgo de mantener nuestro propio sufrimiento ligado a las carencias, buscando compensarlas desde el exterior, atribuyendo así al otro el poder de restaurarnos. En esta actitud nuestra sobrevive la dependencia infantil en la que hemos vivido durante numerosos años, desde el comienzo de nuestra vida extrauterina, cuando esperábamos satisfacción a través de los hechos, gestos y palabras de otro. Todo sucede implícita o explícitamente, como si yo tratara de poner al otro al servicio de mis deseos y de mis temores. Yo he encontrado en estos últimos años algunos puntos de referencia que me han permitido ser un mejor compañero para mí mismo. He aprendido a definirme mejor y a aceptar ser para mí el buen padre y la buena madre que hubiera querido tener. Para definirme mejor en una relación, he aceptado aprender a decir no para poder después decir sí de verdad. He aprendido a decir sí atreviéndome a decir no. Conociendo mejor mis zonas de tolerancia, he podido descubrir más pronto lo que es bueno o malo para mí en una situación dada, y así evitar mantener aquello que no sea beneficioso para mí. He podido aprender a estar más en el presente, en el aquí y el ahora, y no atrapado entre el pasado y el futuro, ya sea fijado o perdido en un pasado que me persigue,
o encerrado en la dependencia de un futuro siempre incierto o amenazante. He aprendido que poniendo incondicionalmente en las manos de otro mi placer o la satisfacción de mis necesidades, corro el peligro de producirme muchas frustraciones. Puedo establecer mi ritmo en la realización de un proyecto, definir mejor mi territorio, afirmar y desmalezar mi espacio, darme tiempo, sin tener que rendir cuenta de lo que pienso o siento, de lo que hago o no hago. Puedo desarrollar en mí la capacidad de pasar del deseo al proyecto, de inscribir mis sueños en la realidad, asociándolos a mis posibilidades. Nos quedamos demasiado a menudo pegados en un nivel de dudas, de remordimientos, de amargura, de impotencia, sin imaginar que es posible confrontar con la realidad lo que somos, sentimos o ensayamos. Es cuando estoy comenzando uno o dos proyectos sobre mí que yo me inscribo en la vida. Ser un buen compañero para sí es aceptar ser solícito, benevolente, aún indulgente, respecto al propio cuerpo y a ciertas necesidades vitales: nutrición, sueño, vestimenta, habitación. ¿Doy muestras de respeto, de atención, por ejemplo, a mis comidas? Si tengo que cenar solo, ¿puedo darme la molestia de adornar la mesa y de colocar buena música? ¿Puedo cuidar mi vestimenta y mi bienestar? ¿Puedo darme el tiempo de pasar un buen momento en mi propia compañía? Puedo también volver a introducir la risa en mi vida, el sentido del humor sobre mí mismo. Puedo cambiar la manera como me contemplo en el espejo en las mañanas. Puedo tener gestos plenos, armoniosos, saber gozar del placer de no tener que preocuparse de otro durante un espacio de tiempo. Salir, leer, relajarse en un baño tibio, entrar en el bienestar de sí para después ofrecer esto a otros. ¿Cuántos se privan de una relación viviente con ellos mismos por estar buscando sin cesar la aprobación o el control de los otros? El que no soporta estar solo intentará sin descanso huir de sí en citas, teléfonos, salidas, fiestas. Si no se basta a sí mismo, en la noche impondrá su presencia o su cuerpo a una pareja. Va a jugar lo que nosotros llamamos relevo relacional. Traspasará su insatisfacción, su desvalorización o su angustia a un otro, quien la pasará o intentará pasarla a un tercero. Aceptando reconocer como suyas las insatisfacciones o los malestares, reconociendo sus necesidades y sus sentimientos reales, cada uno puede confirmarse en lo que es, en lo que él experimenta, y buscar en sí lo que le es necesario para cambiar su estado. Le será posible también emprender una acción para afrontar o disminuir esta necesidad, este anhelo de compañía. Pero tiene que ser un acto nítido, claro, un llamado que pueda ser percibido, no un llamado indirecto, compulsivo, inaudible. En caso contrario, aceptar la soledad como una parte y no como la totalidad de la vida. Si la necesidad o el anhelo de compañía no son satisfechos en lo inmediato, habré al menos podido reconocerlo, nombrarlo, acogerlo en mí en lugar de dejarlo desarrollarse bajo una forma indeterminada de angustia, de malestar, de autocompasión. Ser buen compañero para sí no será vivir como un autista, en un universo cerrado, reacio a todo cambio. Será entrar en diálogo, en relación con diferentes aspectos de sí mismo, para conocerse y comprenderse mejor, justamente para llegar a ser más sensible, más congruente, por lo mismo más atractivo, más viviente para sí y para otros. Economizando nuestra energía. El cuerpo humano es una máquina capaz de realizar trabajo, y la energía para realizarlo se deriva de los alimentos, el aire y las impresiones. Comemos comida, respiramos aire y recibimos impresiones a través de los órganos de los sentidos. El intercambio entre estas tres formas de nutrición crea la variedad de energías que manifestamos. Estas energías son de tres tipos: física, emocional y mental. Y para cada uno de estos gastos de energía es necesario crear los recursos en nosotros. Por supuesto que no podemos gastar más que nuestros ingresos,
No solo no podemos hacer físicamente más de lo que nuestra alimentación lo permite, sino que tampoco podemos sentir o pensar más de lo que nos permitan los correspondientes ingresos. Estaremos cansados de pensar y no pensaremos más. Estaremos cansados de las sensaciones y no sentiremos más, tal como nos cansamos del ejercicio físico. La fatiga, en cualquiera de estos aspectos, significa la misma cosa. Esto es, que hemos agotado temporalmente nuestra energía almacenada. Luego de dormir o comer, o cambiar de aire o situación, podemos nuevamente actuar, sentir o pensar, pero por el momento estamos vacíos. Hay, sin embargo, dos tipos de fatiga, imaginaria y real. Es bastante común que la gente piense que está cansada cuando en realidad no lo está. Dada una nueva motivación, la persona se sorprende de la energía que se encuentra disponible. Este fenómeno, en términos físicos, se suele llamar el segundo aliento, y es como si fuera una segunda reserva de energía a la que se puede echar mano solo cuando la primera está exhausta. El mismo fenómeno puede ocurrir respecto del sentir y el pensar, aunque generalmente desistimos después de agotado el primer aliento, pero podemos, por así decir, proponernos pasar de la primera fatiga al segundo aliento o reserva. La fatiga real, muy distinta de una mera primera fatiga, sucede cuando la segunda o quizás la tercera reserva ha sido agotada. Entonces es necesario el descanso y la recuperación, o la máquina se derrumbará. Nuestra máquina está construida de modo tal que prácticamente todos los días creamos dentro de nosotros, uno a uno, los tres tipos de energía. No invertimos más que una pequeña parte de nuestros ingresos en las tareas que realizamos. Sin embargo, nos acostamos cansados, extenuados. ¿Por qué ocurre eso? La máquina humana puede ser comparada con una fábrica de 3 pisos, cada uno de los cuales está dedicado a una forma de trabajo particular. En la planta baja está nuestra vida física, en el segundo piso la emocional y en el tercero la intelectual. Cuando estamos trabajando en uno de los 3 pisos, no es necesario que los otros estén también en actividad. No encendemos las luces de toda nuestra casa cuando estamos en una sola habitación. Sería un desperdicio de electricidad. De igual forma, no debemos estar usando energía de los 3 compartimentos de nuestro organismo cuando en realidad solo estamos usando uno de ellos. Por ejemplo, si estamos pensando, no es necesario que el cuerpo esté también gastando energía. O si estamos trabajando físicamente, no es necesario que la mente vagabundee y gaste energía haciendo nada. Debemos aprender a interrumpir la energía en cada piso a voluntad para que la máquina no funcione cuando no estamos en esa habitación para guiarla. Toda acción inconsciente desperdicia energía. Solo la acción consciente la ahorra. Así, el primer principio de economía es el actuar en forma consciente y voluntaria, sin permitir que cualquier actividad escape a nuestra atención y derroche la energía por su cuenta. Las 3 principales fuentes de pérdida corresponden a los 3 compartimentos de nuestro organismo y pueden ser definidas como esfuerzo muscular inconsciente, vagancia mental y preocupación o lamentación. Examine el estado de sus músculos en este instante. Note que lo más probable es que esté sentado con un esfuerzo completamente innecesario. Sus piernas están trabadas, los músculos de su cuello están tensos, su mandíbula está apretada, sus brazos están en actitud de levantar un peso. Esto significa que usted tiene las luces encendidas en las habitaciones de la planta baja, aunque de hecho no las necesita, puesto que está leyendo en el 3er piso. El medidor está corriendo inútilmente en desmedro de su bolsillo. El remedio es relajar el cuerpo cuando no esté en uso. Siempre que no lo esté usando, déjelo suelto. A causa de haber vivido constantemente en tensión, el cuerpo no se relaja por su cuenta, pero puede ser entrenado para ello. El consecuente ahorro de energía es enorme. El pensamiento sin propósito es dejar la luz encendida en el 3er piso cuando ella no es necesaria. Pero todo el mundo lo hace. Observe a sus compañeros de viaje en un bus o en el metro.
Ellos no están abocados a la solución de un problema definido. Su mente solo se está paseando por los incidentes del día, los de ayer o los del año pasado. No están tratando de llegar a ninguna conclusión. De hecho, no están pensando, pero su mecanismo mental está siendo ocupado por asociaciones de ideas, y como está procesando sucesos, recuerdos, imágenes, consume energía. Cuando más tarde queramos realmente pensar, usando nuestro cerebro con un propósito definido, encontraremos que nuestra cuota diaria de energía mental se ha agotado. El remedio es nunca pensar sin objetivo. Cuando sorprenda a su mente girando por su cuenta, ya sea soñando de día, sumergida en imaginaciones, perdida en recuerdos, hágala pensar en forma precisa. Diga las tablas de multiplicar al revés, recite algunos versos, redacte una carta o un discurso, elabore claramente su plan de acción para el día de mañana, enumere con exactitud los sucesos del día. Haga cualquier cosa que usted intente hacer, pero no permita que lo haga su mente por su cuenta. Este esfuerzo puede parecer agotador, pero en realidad es refrescante. Emplea sangre que es llevada al cerebro. El pensar en forma inconsciente es, por el contrario, una mera hemorragia que lleva al agotamiento. La preocupación o los sentimientos involuntarios son la tercera causa de nuestra fatiga, aún más común que la producida por el desperdicio mental y el corporal. Como Shirley dijo, miramos el pasado y el presente y suspiramos por lo que ya no está. Acerca de los acontecimientos de ayer y de mañana es absurdo que sintamos y nos lamentemos por ellos, ya que no están presentes y solo existen en la memoria o en la imaginación. Este hábito nos roba la energía con la que debiéramos sentir lo que sucede hoy. Llamamos sentimentales a aquellos que acostumbran a habitar en los eventos del pasado o del futuro. Las luces de su segundo piso están siempre encendidas. Al mismo tiempo es notorio que los sentimentales no sienten con intensidad las situaciones del presente inmediato. Ellos viven intensamente el ayer o el mañana, nunca el hoy. El remedio consiste en concentrar la atención en la persona o situación inmediatamente presente, aquí, justo enfrente de nosotros, y no en la memoria o la imaginación. Es donde está aquello acerca de lo cual tendríamos que sentir, simpatizar, ayudar. Deje que el mañana y el ayer se cuiden a sí mismos. Los que practiquen estos tres métodos se encontrarán muy pronto con más energía, porque ahora ellos saben qué hacer con ella. Les será difícil cansarse. Vida interior y vida exterior. Muchos indicadores que una observación imparcial puede transformar bien pronto en certeza, nos conducen a presentir que hay en nosotros dos naturalezas, una personal o individual, relativamente accesible a nuestros modos de percepción habituales. Ella es a la vez orgánica y psíquica, o animal y anímica. La otra, menos fácil de percibir, es sentida como nuestra participación en alguna cosa mucho más vasta que el individuo, a la que llamamos espiritual o universal. La atención que los hombres le dedican a esta última es muy variable según cada cual y según los momentos de la vida. Sin embargo, casi todos deben reconocer que en ciertos momentos, al menos, han sentido en ello, junto con sus tendencias egocéntricas y personales, esta necesidad de infinito o de absoluto. A partir del momento en que un hombre se vuelve hacia sí mismo, se interroga y se esfuerza en comprender de alguna manera lo que él es y lo que podría ser, le parece que podría ser de dos maneras diferentes. Tener, por decir así, dos actividades, dos maneras de vivir con diferente sentido. Una enteramente vuelta hacia el exterior, centrada ante todo en la eficacia, la utilidad, el rendimiento del individuo en el cuadro de la sociedad a la que pertenece. Esta manera de vivir es la que ha desarrollado la civilización occidental, en la que cada uno de sus miembros, para llegar a ello, ha seguido numerosos años de educación, de formación, de aprendizaje, de estudios, especialización, reciclaje, etc. La eficacia final en la vida exterior es el valor mayor según el cual se clasifican los individuos. La otra manera de ser, la otra clase de actividad, concierne a la vida interior. Ella está centrada ante todo en la realización de las posibilidades contenidas en potencia en el individuo.
el desarrollo de las facultades y las cualidades propias que caracterizan su naturaleza humana, y la incorporación o el retorno a niveles de vida o a un mundo que la vida y la actividad exteriores no dejarían ni siquiera suponer. Esta manera de vivir, bien poco conocida por la civilización occidental, es la que más se ha desarrollado en ciertas civilizaciones orientales. Su realización, para aquellos que allí se internan, necesita todavía más tiempo y esfuerzos en la formación, búsqueda y estudios metódicos de los que demanda la vida exterior. Estas dos formas de vida pueden parecer al comienzo como contradictorias, y lo son en efecto de cierta manera. Es evidente, sin embargo, que cada una corresponde a una de las naturalezas del hombre, y que un hombre completo debiera vivir a la vez la una y la otra. Ellas son inherentes a la naturaleza humana, la que comporta en ella misma una permanente contradicción. Aquellas grandes doctrinas y las vías tradicionales que han llegado hasta nosotros no han olvidado ni el uno ni el otro de estos dos aspectos del hombre. Ellas nos dicen, cada una a su manera, que estas dos naturalezas marcan la pertenencia del hombre a dos grandes corrientes de igual importancia que cruzan el universo existente, asegurando el equilibrio. Una es la corriente de la creación, la que nacida del nivel primordial, se derrama en las diversas formas de la manifestación y desde ese punto de vista es una corriente involutiva. La otra es la corriente que puede llamarse de espiritualización, porque a partir de las formas manifestadas retorna al nivel primordial, retorna a Dios, y es así una corriente de evolución. Por su doble naturaleza, con los dos aspectos de su vida, el hombre pertenece a la una y a la otra. Tiene los pies sobre la tierra y la cabeza en los cielos. Él forma un puente, es un nivel de intercambio, es un mediador entre esas dos corrientes. Puede ser que esta mediación, necesaria para que el hombre no se extravíe en una o la otra corriente, marque su realización efectiva. Por lo que nos concierne lo inmediato, desde el punto donde nosotros estamos colocados, únicamente o casi en la vida exterior, conocemos o creemos conocer una de las dos naturalezas, aquella en la que vivimos cotidianamente, nuestra naturaleza ordinaria. La vida la solicita sin cesar, y sin cesar ella responde a la vida. La otra naturaleza está más y más olvidada detrás de ella, al comienzo en forma latente y disminuida, más tarde sumergida, ahogada en el inconsciente, y finalmente perdida. En tanto que ella no esté todavía demasiado sepultada, surge, inopinadamente de tiempo en tiempo, en momentos de lucidez donde se impone a nosotros, generalmente en momentos difíciles, sin que sepamos de dónde nos viene. Al costado de lo que somos de ordinario, estos momentos tienen un sabor tal que no nos dejan en paz. Conservamos la sensación de nuestra insuficiencia y la más o menos mala conciencia de haber sentido que no somos lo que deberíamos ser. Pero no necesitamos de esos momentos para seguir viviendo, y si deseamos sentirnos de nuevo tranquilos, no tenemos más que olvidarlos. En la vida corriente todo está dado, para ayudarnos a ese olvido. Por lo tanto, si un hombre quiere ser un día plenamente el mismo, el restablecimiento del equilibrio perdido entre sus dos naturalezas y sus dos formas de vida es el primer trabajo necesario. Es por esto que todo lo que expondremos a continuación se dirige solamente a aquellos que están atentos a esos momentos particulares y deseando clarificar lo que ellos representan, aceptan, por lo tanto, no seguir permaneciendo tranquilos. Una evolución interior y el trabajo que ella necesita no pueden ser llevados a cabo sino cuando están auténticamente motivados por la toma de conciencia de nuestras insuficiencias y de nuestras fallas, con el malestar que de allí se deriva. Esto es inherente al resurgimiento en sí de esta segunda naturaleza, dejada de lado o olvidada en el curso de nuestra formación, con las contradicciones interiores y los conflictos que este resurgimiento engendra. Nada es gratuito. La aceptación de este malestar inevitable es el primer tributo que el hombre debe pagar para ir a la búsqueda de sí mismo. Puede ser que en una tal búsqueda se corra el riesgo de oscilar entre la beatitud imbécil, como sería la ignorancia deliberada, y un cierto masoquismo, que sería enfatizar en forma excesiva este malestar,
llamado por algunos angustia metafísica. La sola actitud justa y, por cierto, difícil es el reconocimiento exacto, con la esperanza de resolverlos, de nuestro malestar y de nuestro conflicto interior tal como ellos son. Una tal esperanza, una tal tentativa no son evidentemente concebibles, sino cuando conocemos las circunstancias presentes, y es por eso que la pregunta de lo que somos en realidad, en una o la otra de nuestras naturalezas, con todo lo que ello significa, aparece desde el comienzo como la más fundamental de todas. Para un hombre que quiere un día ser plenamente el mismo, la búsqueda de la verdad de lo que él es resulta la más imperiosa de todas las necesidades. Es ella la que lo conduce a este conocimiento de sí, al cual se dedican todas las escuelas tradicionales. Este conocimiento no podría limitarse solo a sí mismo. ¿Cómo el individuo podría comprenderse si no está colocado en un contexto general? El hombre participa en el conjunto de la vida sobre la tierra. Él es uno de sus elementos, posiblemente el principal, y el estudio de la significación de esa vida es inseparable del estudio sobre sí. Además, la vida sobre la tierra de la cual el hombre participa no es más que un nivel, un escalón que tiene su lugar y su papel en los intercambios de fuerzas al interior del sistema solar al que la Tierra pertenece. Este sistema solar no es más que un elemento entre otros, y en definitiva el estudio del hombre, estudio de sí, para ser completo se revela inseparable de una perspectiva cósmica general. El hombre es un ser tan complejo que puede ser considerado de maneras muy diferentes, que dan más o menos cuenta de su estructura y de las relaciones entre sus diversos componentes. La manera más completa y la más útil para la búsqueda que planteamos es considerar que su cuerpo orgánico, el único que es inmediatamente accesible al examen, comporta el agrupamiento de diferentes funciones físicas y psicológicas, dirigidas por centros que dan a la energía vital fundamental la forma específica propia de cada una. Está hecho de un conjunto de cualidades individuales. Unas son innatas, constituyen el aspecto fundamental, inicial de cada hombre y por ello pueden ser llamadas su esencia. Las otras son un conjunto de capacidades adquiridas, impuestas por el medio ambiente en el curso del desarrollo. A causa de su carácter superpuesto, que se compara con la máscara de un comediante llamada en la antigüedad persona, se la denomina personalidad. En efecto, esta personalidad y la forma según la cual se agrupan sus diversos factores se estructura en cada hombre en torno a uno, dos o tres trazos fundamentales propios de su esencia, y dan a todo lo que queda fijado en ello un aspecto particular. Pero, además, en cada hombre la personalidad se constituye de manera diferente, más o menos estereotipada, según cada una de las situaciones, tipo del medio ambiente a las cuales un hombre determinado tiene que enfrentar habitualmente. Así, un mismo hombre adquiere en el curso de su vida múltiples aspectos diferentes, múltiples personajes o subpersonalidades, múltiples yo, independientes los unos de los otros, cada uno autodenominándose yo, cuando aparece hablando en representación de todos los otros yo. Al costado de esta vida orgánica, el hombre participa en otros niveles de vida menos inmediatamente accesibles. Una vida psíquica, o más bien anímica, en algunos, además una vida espiritual, las que tienen sus facultades y sus funciones. El hombre pasa así por estados diversos: dormir, soñar, estado de vigilia y a veces momentos de apertura, más amplios hacia la vida. Son momentos de despertar a la belleza, a la armonía, a la necesidad del infinito, y estos son los momentos, sin que él lo sepa, en que despierta su ser interior. Él ve esos estados diferentes sucederse en él según un modo más o menos caprichoso, y a menudo se le escapan. En todo este conjunto se elaboran estructuras. Tenemos sobre nosotros y sobre el mundo en que vivimos ideas e imaginaciones que son nuestras. Tenemos una sensibilidad, deseos, una emotividad que colorea nuestra vida de un estilo que le es propio. Tenemos comportamientos particulares en la vida exterior, tanto como en nuestra vida interior.
Pero la característica más fundamental y a la vez menos aparente, ¿acaso no necesitamos buscarla para descubrirla? Es la fantástica mecanicidad de todo este conjunto. Por una suma de hábitos, de reacciones automáticas y de condicionamientos establecidos por repetición a lo largo de la vida, todo este ensamblaje que somos se mantiene por sí mismo, y bien pronto se encierra en limitaciones de las que ya no se sale más. Aparece, no obstante, en ciertos momentos como una intuición de que algo en nosotros es posible, una libertad interior, una armoniosa unidad y la participación en la vida de un mundo mejor. Influencias que nos aparecen a veces y parecen venir de lejos, nos tocan hasta en nuestra vida ordinaria y reavivan esta intuición, como ocurre con ciertos mitos, ciertas formas de arte, las tradiciones y las religiones. En efecto, estas influencias nos aportan un momento de apertura interior, una oportunidad de despertar. Y si estamos atentos, podemos reconocer que algo en nosotros responde a ello. Es un sentimiento religioso, un sentimiento espiritual, interior que sentimos que nos eleva. Así pueden desarrollarse en algunos de nosotros una sensibilidad y una atracción casi magnética por todo lo que puede orientarnos en ese sentido. Más y más claramente, la pregunta se nos plantea: ¿no será posible dar a nuestra vida una calidad diferente a la ordinaria? ¿Esta calidad que se vislumbra en esos momentos de despertar? Escrituras y libros nos lo dicen. Ellos hablan de una vida interior posible al hombre y de una transformación que tiene por meta una realización, cuyo nombre varía según las vías que se sigan. Ellos hablan de cuerpos superiores que tienen su vida, sus facultades propias y su devenir. Hablan del yo real y de su evolución, de su superación. Todo estaría en esos libros si fuéramos capaces de entenderlos. Pero toda esa sabiduría acumulada, esas experiencias y las conclusiones derivadas de ellas son las de otras personas. Eso hace que permanezcan para nosotros como teoría. Puede ser que nosotros lo creamos en la medida en que esto no contradiga nuestra experiencia ni las ideas ya recibidas. En realidad, las conclusiones de otros no pueden verdaderamente convencernos en tanto que no lo hayamos probado por nosotros mismos. Los libros pueden ayudarnos a dirigir nuestra experiencia, pero nunca estaremos seguros sino de lo que hayamos verificado y vivido. A la pregunta de una evolución posible, una respuesta en la que tengamos fe, solo puede venirnos de una experiencia vivida personalmente. Sin duda, al comienzo no tenemos gran cosa que nos impulse a una tentativa en este sentido. La vida exterior nos absorbe enteramente y todo lo que demande esta experiencia debe ser intentado dentro de ella. Por lo tanto, si queremos saber, el solo medio es de intentarlo con lo que tenemos. ¿Desde dónde partimos? Simplemente de una interrogación fundamental sobre nosotros mismos, de la necesidad de una respuesta, de la intuición de que esta respuesta existe y de la evidencia. Si queremos ir en ese sentido, de que estaremos obligados a extraer de nuestra vida, de todos los días, las fuerzas y el tiempo necesarios para una tal búsqueda. Tarea inmensa, de la que ignoramos todo, y delante de la cual vemos bien que, si partimos solos a la aventura, tenemos todas las posibilidades de perdernos, de cansarnos o de fracasar. Pero tal vez en este esfuerzo de conocimiento y de lucidez en que nos empeñamos, podamos, como en todas las grandes empresas humanas, encontrar otros hombres prestos a la misma búsqueda, y al volvernos solo o con ellos hacia otro nivel de vida, es posible que podamos esperar que, por tener también necesidad de nosotros, las fuerzas que actúan sobre ese otro nivel nos envíen entonces la ayuda necesaria. Tales serían las razones de ser de las escuelas y de las distintas vías. Se puede distinguir entre las escuelas varias clases diferentes, según se dediquen a una vía de imitación, o de revelación, o de comprensión. Cada una de ellas se apoya preferencial exclusivamente sobre ciertas posibilidades del hombre.
Existen así tres clases principales: las escuelas de maestría física, la vía del fakir; las de maestría emocional, la vía del monje; y las de maestría intelectual, la vía del yogi. Todas estas vías demandan de partida que el hombre se retire de la vida cotidiana y se consagre a lo que ha escogido. Pero en el estado actual del mundo, ¿es posible excluirse así de la vida habitual? La época actual permite que un hombre se limite a ejercitar un aspecto de sí mismo y renuncie a la posibilidad de un desarrollo armonioso y completo que incluya al hombre entero. ¿O bien no sería realmente posible en la vida misma un trabajo verdadero sobre sí y un desarrollo global del hombre? Las tradiciones nos dicen que en todos los tiempos, con esfuerzos y sacrificios mayores que en las otras vías, ello se ha podido lograr: estar en el mundo sin ser del mundo. En la época en la cual vivimos, ¿no ha llegado a ser esto una imperiosa necesidad? Tal es la pregunta que queda abierta y para la cual ninguna respuesta teórica podría ser satisfactoria.